Vamos a hablar de un tema bien importante, de un tema crítico desde mi punto de vista, de un tema de cual yo creo en lo personal que depende nuestro cristianismo o un gran porcentaje de nuestro cristianismo y que depende la madurez también de un cristiano. El tema de hoy, y seguramente lo has escuchado muchas veces, se llama obediencia. Amén. Y familia, hace algunas semanas, antes de que vino nuestro pastor la semana pasada, luego tuvimos obviamente semana de Pascua, semana de Santa, pero antes de eso yo te estuve hablando acerca de la permanencia y del compromiso. No sé si recuerdas, pero te estuve hablando acerca de ello. Y esta semana, con la obediencia, te quiero hablar acerca de lo que sigue una vez que tú decides permanecer en las cosas de Dios y comprometerte en las cosas de Dios, es decir, hacer un compromiso para caminar con Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Ok, yo decidí caminar con Dios. Yo tomé la decisión de, ok, lo voy a dar para adelante. ¿Ok? Con Dios y con tu casa. Yo te decía, y también la prédica de la semana pasada hablaba de que es tiempo de edificar la casa, esta iglesia. Yo sé que es un salón de fiestas, que los domingos nos lo rentan un ratito, pero esta es tu casa. Este lugar es donde te tienes que venir a alimentar y donde tienes que servir y poner de tu parte, ¿verdad? Y esta es tu casa. Y bueno, si tú ya decidiste hacer ese compromiso con Dios y con esta casa, ¿qué es lo que sigue? Y es la obediencia, porque familia, ¿sabes qué? Vivimos en un mundo en donde ya nadie quiere comprometerse. No sé si te has topado, por ejemplo, mi cuñado trabaja en una empresa muy grande en Ciudad de México y un día me comentaba, dice, bueno, es que mis compañeros de trabajo, de entre alrededor de 30 años, un poco más, un poco menos, ya no quieren tener hijos, ya no quieren tener ese tipo de compromisos. Ya no se quieren casar. Es más fácil vivir en unión libre, ¿verdad? Y si no nos entendimos, pues ahora a volar tú y a volar yo. La gente prefiere tener un animalito, un perrito, un gatito, que está bien, está perfecto que podamos tener una mascota en casa, pero no que lo prefieran sobre tener un hijo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Si el perrito no se comporta como tú quieres, pues lo echo fuera, ¿no? Lo echo a la calle. El otro día estaba viendo estos perros que hay un montón, seguramente los has visto, que se llaman husky siberiano, que son como lobos, tienen los ojos claros, que son preciosos. Estaba publicando una persona que conozco que es veterinaria, que tenían como 8 o 10, porque la gente los compra, están chiquitos, están bonitos, los tienen en su casa, pero son perros muy inquietos. Y pues les destrozan media casa y entonces es muy fácil. Los echan afuera, los echan a la calle, los sacan. ¿Y por qué? Porque no queremos compromiso. Vivimos en una época, en una temporada en la que te digo que es más fácil tener un animalito y si no te dio, o si no fue como tú querías que fuera, entonces lo echas a la calle. Pero la realidad, familia, es que, por favor, los hijos de Dios no deberíamos de ser así. Los hijos de Dios debemos ser personas con compromiso, ser personas de valor, que nuestra palabra valga. Gracias, mamá. Perdone. Debemos de ser, dice la palabra, familia, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y eso aplica en cualquier ámbito de nuestras vidas. Por ejemplo, eso aplica con mis hijas. Cuando yo les digo algo, si yo les digo, oye mi amor, te voy a llevar al cine, y no las llevo al cine, me dice papá, que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque va de ida y de vuelta, ¿verdad? Si yo les digo, si te portas mal, te voy a castigar y te voy a quitar el celular, se los tengo que cumplir. O sea, tanto lo bueno como lo malo. Pero vivimos en una época, bueno, no sé tú, pero yo la verdad es que yo crecí todavía con el entendido de que la palabra como hombre más valía, ¿no? O sea, si yo hago un compromiso, yo lo cumplo, porque mi palabra como hombre, así es, así estoy acostumbrado. Pero la realidad es que las generaciones que vienen detrás de nosotros no es así.
Si no se cumple, si hoy yo me comprometo en algo y no lo cumplo mañana, bueno. Una vez una persona cuando nos íbamos a casar, le preguntó a mi esposa, a un primo de ella, que no era cristiano, y le dijo, bueno, pues si sí estás segura que te vas a casar, le dijo a mi esposa, pues sí. Y bueno, pues si no se entiende, pues se divorcia, ¿no? Así de sencillo es como vemos las cosas en la actualidad. Está muy devaluada la palabra. Es muy barato hablar. Puedes hablar, comprometerte, pero no cumplirlo. Pero bueno, familia, regresando al tema. Ya hice yo un compromiso con Dios. Ya decidí que voy a caminar con Él. ¿Cuál es el paso a seguir? Te reitero, obediencia. Repite después de mí, obediencia. A ver, ponte sobre tus pies. Ahora siéntate nuevamente. ¿Quién nos separó? Lorena, es que eres desobediente, hermano. Es tan sencillo, a veces aquí al frente nos dice levanta las manos, ¿verdad? Y no levantamos las manos, es obediencia. Yo por lo menos así lo aprendí. Y familia, aquí el tema es que Dios es un caballero. El tema es que Dios nos da la opción de elegir si quieres obedecer o no quieres obedecer. En palabras de un chavorruco como yo es, haz lo que se te pegue tu gana. Tú decides si quieres obedecer o no. Va a haber consecuencias, eso sí, porque en esta vida hay consecuencias sobre tus decisiones. Existe la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Si tú hoy estás cosechando algo que no te gusta, necesariamente fue porque sembraste de manera incorrecta. Eso es un hecho. Si lo que hoy estás cosechando te gusta y estás feliz y te encantas porque sembraste bien, forzosamente. Por ejemplo, un delincuente, ¿sí? Te decía, nosotros durante varios años íbamos al Reclusorio Oriente y a la penitenciaría de Santa Marta y conocíamos gente ahí en la iglesia, ¿verdad? Y decías, no manches, ¿cómo este cuate era asesino, o era secuestrador, o era un defraudador, o está aquí por tentativa de homicidio? Si cuando los conocíamos, pues se veían como tú y yo, bien lindos, bien buena onda, ¿verdad? Hasta se estorbaban sus alitas, así como a ti que te estorban con el de a un lado. Dice, haga su alita para allá, hermano, porque me molesta. Así. Decías, ¿cómo es posible que estas personas sean delincuentes, secuestradores? Hubo uno de ellos que le estaban cobrando un helicóptero, porque tiró un helicóptero de la policía y se lo estaban cobrando. Entonces, pero cuando tú los veías ahí, pues se veían bien, se veían gente buena onda, ¿verdad? ¿Y Dios los perdonó? Sí. ¿Y se arrepintieron? Sí. Pero la consecuencia, esa no te la vas a perder. Como dicen por ahí que la factura la vas a pagar. Y normalmente pagamos la factura con intereses. A ellos Dios los perdonó, los alcanzó, les dio la oportunidad de ser hijos de Dios, de irse al cielo, ¿verdad? Pero su consecuencia, su condena, su sentencia de 10 años, 20 años, 50 años, esa la iban a tener que pagar. Y ese es el resultado de decidir, en nuestro caso, si obedecemos o no. Vamos a Deuteronomio 11, del 26 al 28. Dice, mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, escucha bien familia, la bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios Padre, ¿verdad? El Padre de Jesucristo es Jehová. Dice vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Esta palabra, familia, es impactante. Yo quiero que veas el versículo 27 y leamos la primera parte. Dice, la bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová. Hasta ahí. Bendición si obedecen los mandamientos de Jehová. ¿Queda claro? Siguiente 28. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová. Vamos a quedarnos con esa porción. A ver, ¿qué nos está diciendo Dios en su palabra, en la Biblia? El creador de los cielos, de las estrellas, nuestro Dios, nuestro Padre, que te va a bendecir si lo obedeces, o que te va a maldecir si no lo obedeces.
Es una palabra fuerte, es una palabra grave, más para los que tenemos algún tiempo en el Señor. Sabemos lo que dicen las Escrituras, sabemos lo que tenemos que obedecer, pero no lo obedecemos. Entonces, ¿qué estamos acarreando para nuestra vida? Maldición. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. No es que yo te lo diga, ahí está escrito, familia. Y pensarás, bueno, vamos a suponer que es primera vez que lees esta porción de la Biblia. Dices, bueno, pues ¿quién va a ser tan tonto para elegir las maldiciones? ¿Alguien de aquí quiere maldición? No, ¿verdad? ¿Quién va a ser tan tonto para elegir las maldiciones? Desafortunadamente muchos de nosotros. Tomamos las decisiones incorrectas. Incluso a veces nos creemos más inteligentes que Dios. Creemos que Dios puede ser burlado. Si me robo en el trabajo 100 pesos o me robo una engrapadora o un clip o una grapa, es robar. Oye, es un peso. A Dios no le importa si te robas un clip o te robas 1,000,000 de pesos. Para él es robar. No hay, como en el derecho penal, sí, en la actualidad, la sanción depende del monto, de la cantidad de lo robado, ¿verdad? Entonces merece una mayor pena si te robas más, ¿verdad? O si hay un agravante en el delito que cometas. Pero en el caso de Dios, de la Biblia, de la ley que nosotros seguimos, no es así. No lo es así. Entonces, si me robo un clip, ¿voy a traer maldición a mi vida en serio por un clip? Pues en la palabra dice que si no obedeces a Dios vas a traer maldición, pues sí. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Me platicaba un amigo hace algunos meses de otro amigo que él tiene, que el hijo andaba en la fiesta, ¿no? Y andaban borrachos, él y el primo, y otras dos muchachitas que venían con ellos en la madrugada, tomando en Ciudad de México, se pasaron un alto, chocaron, se acabaron el coche, los dos jóvenes fueron a parar al hospital, el papá tuvo que vender incluso su casa para poder pagar la cuenta del hospital. El joven quedó muy mal herido y semanas después murió. Y el primo, meses después, murió. Y los papás, después de muchos años, no se han repuesto, ni económicamente, porque perdieron todo su patrimonio, ni emocionalmente, porque perdieron un hijo. ¿Por qué? Por una tontería, por andar de borracho en la calle. Y no creas que yo soy muy santo, yo también andaba de borracho en la calle. Yo me iba a Acapulco con mis amigos y desde que salía de mi casa pasábamos al Oxxo a comprar una hielera llena de cervezas y todo el camino me iba yo tomando. Vivíamos en Cuernavaca, desde Cuernavaca hasta Acapulco, toda la carretera me iba yo embriagando. O sea, no es que yo sea muy santo. Gracias a Dios nunca me pasó nada porque lo hice un montón de veces. Iba y venía yo muchas veces de Cuernavaca a México y muchas veces borracho. Y además rapidito. O sea, yo me aventaba de Cuernavaca a la caseta de Tlalpan 20 minutos. O sea, muy rápido. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Nada más por su misericordia. Pero en el caso de este muchacho fue la decisión que él tomó. ¿Y qué llegó? La consecuencia. Y a veces de repente me platicaba una vez mi pastor que fue a un funeral. Y en el funeral escuchaba de un joven que murió, que había ido a la iglesia, que se había estado congregando, pero que se alejó, empezó a beber, empezó a andar en drogas y acabó muerto. Su amigo lo apuñaló por un cigarro. Ya estaban muy drogados, ¿verdad? Y no le quiso convidar un cigarro y el amigo en su drogadicción pues lo apuñaló y lo mató. Y decían en ese funeral, es que así lo quiso Dios. Es que Dios quería una florecita más en su jardín. No es cierto, familia. Ese no era el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que este hombre fuera de bendición para sus hijos, que se convirtiera en un hijo de Dios, que formara una familia, que dejara un legado en este mundo, que pudiera ser alcanzado, que pudiera bendecir a la gente de afuera, que es lo mismo que Dios quiere para ti. Pero no era lo que Dios quería, que ese hombre o que ese muchacho acabara muerto por una tontería. Pero él eligió, después de estar en la iglesia y de congregarse, él eligió mejor irse con los amigos, mejor estar en un tema de vicio,
Y al final de cuentas vino la consecuencia. Él eligió la maldición a pesar de ser cristiano, sí. Nosotros en nuestra iglesia allá en Veracruz tenemos el caso de 2 personas con muerte médica. Ya estaban muertos, ya estaban declarados muertos. Uno de ellos, cuando llegaron mis pastores, estaba ya en la plancha del hospital, declarado muerto. Les permitieron pasar, oraron por él y el Señor lo tocó y lo resucitó. Y el día de hoy no va a la iglesia, anda en la fiesta esa persona. Dices, wow, ¿cómo es posible? Dios hace milagros, sí. Y ese hombre, pues obviamente al no obedecer a Dios, como lo acabamos de leer, pues lo que atraes es maldición para tu casa. No lo digo yo, lo dice la palabra, familia. Ahora, existen diferentes tipos de obediencia. Una de ellas es la obediencia a fuerza. No sé si te ha pasado. El ejemplo básico, ¿no? Le dices al niño, no te subas a ese árbol porque te vas a caer. Y ahí sigue el niño. Es que no te subas al árbol porque te vas a caer. Hasta que se cae el chamaco y se rompe la cabezota, ¿verdad? A fuerza entendió que no debería de haberse subido al árbol. Pero la verdad, familia, es que Dios no quiere que lo obedezcas así. Si tú estás en este lugar el día de hoy, no es por casualidad. Hoy Dios quería hablarte a ti, aunque es primera vez que vengas. Hoy Dios quería hablarte. Hoy Dios tenía un plan para este día. Él anhela que estés en sus planes, pero muchas veces somos tercos y elegimos la desobediencia. Y Dios nos trae a la fuerza. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si tú te quieres ir al mundial a romperte la cabezota, por decirlo de una manera bonita, lo puedes hacer. Pero si Dios trae un plan para ti, Dios va a preferir que entres al cielo sin una pierna a que no entres. O sin un ojo a que no entres. Porque Dios te ama, te anhela y quiere que entres al cielo. Pero si nos empezamos a perder, de repente nos puede traer de los pelos. Hay una frase muy especial que dice, flojito y cooperando. Con el Señor es así, familia. Yo mejor, mira, flojito y cooperando, me dejo. Porque además yo sé la clase de persona que soy, yo sé qué clase de basurero me sacó el Señor. Yo tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas de soberbia, de ira. Por allá nos decía una ovejita, me decía, es que te enojaste el otro día. Pues sí me enojo porque lucho con mi carácter. Todos los días, no tienes una idea, yo cada 5 minutos lucho con mi carácter. Y además el Señor me pone al cajero menos capacitado. Es el súper, ¿no? O sea, de entre las 3 filas escojo la que tiene menor gente y el cajero dices, Dios mío, bendícelo grandemente. Y llego al semáforo y me toca el limpiaparabrisas más terco, ¿verdad? No, gracias, no. Y te echan agua. Entonces prendo los limpiavidrios y le vuelvo a echar agua. Entonces me encantaría bajarme del coche y bendecirlo y orar por él, ¿verdad? No, me encantaría darle unas cachetadas. Pues ¿para qué te digo que no? Sí, familia. Pero todos los días trato con mi carácter. Tengo que entregarme al Señor. Si tú creías que en esta iglesia el pastor era perfecto, estás bien equivocado. Si tú vienes a buscar en este lugar al hombre, el hombre soy yo y yo fallo. Al que tienes que venir a buscar es a Dios. Si vienes a esta iglesia por mí o por mi familia, vamos a fallar. Somos seres humanos, somos imperfectos. Pero Dios no. Y Dios está en este lugar y su presencia está en este lugar y Él te anhela y te ama y quiere hacer algo contigo. Pero a veces de esa manera, familia, regresando al tema, porque ya me fui para el monte, Dios nos trae de los pelos, Dios nos trae de las greñas. Y duele, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, tú no conoces mi historia, pero para que yo esté en este lugar, no tienes ni la menor idea del dolor y el sufrimiento que tuve que pasar en mi vida. Para que el Señor me permitiera estar en este lugar,
Dicen por ahí, ¿quieres conocer? ¿Ves mi gloria? Conoce mi historia. Yo tuve que pasar muchas cosas para llegar a este lugar, familia, y no porque sea yo muy bueno, pero a mí Dios me tuvo que traer de los pelos. A mí me tuvo que traer a cachetadas, a su presencia, a la iglesia. Y todavía estando en el cristianismo, todavía estando yo sirviéndole al Señor, todavía yo era rejego. Por ejemplo, cuando yo servía a Dios, mi papá se enfermó, le dio un derrame cerebral, se le paralizó la mitad del cuerpo y dejó de hablar. Y yo le dije al Señor, oye, si te estoy sirviendo, si me estoy esforzando, ¿por qué pasa eso? No voy a la iglesia. Y dejé de ir casi un año a la iglesia. Dejé de ir casi un año, ya no oraba, ya no escuchaba alabanzas. Estaba yo a 2 minutos de tirarme otra vez al alcohol. Pero pasó otra situación que Dios permitió, que Dios me trajo de los pelos por segunda vez a la iglesia. Te lo digo por experiencia propia. Hay veces que no hay que buscarle 3 pies al gato. Yo en mi necedad me fui, pero regresé de los pelos, familia. Dios prefiere que entres al cielo sin una pierna a que no entres. El siguiente tipo de obediencia, la obediencia inmediata. Esa me gusta. Pues sí, ¿verdad? Ya después de todo lo que tuve que pasar, me gusta. Dice en 2 de Timoteo 2, del 1 al 3, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y escucha el 3, dice, comparte nuestros sufrimientos. Y esta parte dice, como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Sabes que tú, además de ser hijo de Dios, eres soldado de Cristo Jesús? ¿Y cómo es la milicia? ¿Cómo es ser soldado? ¿Cómo es ser parte de la armada en este país y en cualquier país? Cuando se te da una indicación es sí, y en el momento. Juanito estuvo en la armada, ¿verdad, Juanito? No puedes. Si recibes una indicación, no cuestionas a tu autoridad. No le puedes decir, es que yo opino que mejor no. Yo opino que mejor deberíamos de hacer tal o cual. Tenía yo un amigo que se convirtió en cristiano, pero que estuvo en la sierra con los militares, ¿verdad? Y decía, y pues agarrábamos incautábamos un cargamento de droga, y si el general o el coronel te decía, esa parte me la llevas para allá, tú te callabas, tú no preguntabas. ¿Para dónde iba? No era tu bronca ni tu problema. Se recibe una indicación, y si tú y yo somos del ejército, si somos soldados de Cristo, cuando recibimos una indicación, tendríamos que cumplirla así. A mí me sucede de repente a mi esposa, mi esposa tiene el don de profecía y de repente Dios le habla. Y de repente me dice, oye, es que Dios me habló algo de tal persona. Ahora que la vea, le voy a decir. Y yo le dije varias veces, no es cuando la veas, es ya. Tú no sabes si esa persona hoy se va a suicidar. Tú no sabes si esa persona hoy está sufriendo y hoy está por entregar su vida. Tú no sabes qué está pasando hoy esa persona. Así que si Dios te está dando una indicación hoy, hazlo hoy. ¿Cuándo? Hoy. No es que en la nochecita, cuando llegue a la casa, no, ahorita. Como soldados de Cristo así debemos de actuar. Si Dios te dice no robes hoy, a partir de hoy, ni nunca más en tu vida. Si dice no mientas, no mientas, a partir de hoy. Porque si obedecemos vamos a traer bendición, y si desobedecemos, maldición. Repite conmigo, maldición. ¿Alguien quiere maldición para su casa? ¿Sabías que estabas atrayendo maldición a tu casa? ¿No? Pues ya lo sabes. En este tipo de obediencia, familia, creo yo, o este tipo de obediencia que la deberíamos de adoptar todos. A mí la verdad es que no me cuesta trabajo. Yo soy una persona, así como te comentaba, yo en cuanto se me da una indicación, yo la sigo.
Yo soy una persona disciplinada. Yo soy una persona que jamás llega tarde a ningún lugar porque, bueno, de repente, como tengo una esposa y tengo 2 hijas y ellas se tardan maquillándose y vistiéndose y bañándose, tengo que estar apurándolas, ¿verdad? Pero yo no llego tarde. Dice que si estás a tiempo ya vas tarde. Yo no soy impuntual, yo tengo esa forma de ser estricta. Y a mí tal vez se me facilita más seguir indicaciones y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, yo sé que ya me dijo Héctor que no lo diga, pero yo no quería ser pastor, familia. Esa es la realidad, aunque me regañe Héctor. Es que yo tengo que hablar lo que Dios me pone en este lugar. Yo nunca dije voy a estudiar y voy a ser pastor y quiero bendecir a las ovejitas y todas las ovejitas son bien lindas, no hay ovejas necias, ni tercas, ni testarudas. No, familia, pero a mí el Señor me escogió. A mí mi pastor me dijo hace como 6 años, le dije, oye pastor, nos vamos a regresar de Veracruz hacia el centro del país. Lo más seguro es que nos vayamos a Pachuca. Me dijo, está bien, mijo, pero se van a ir a abrir una iglesia allá. ¿Y sabes qué dijo yo? Sí, está bien. Lo que tú me digas, si eso te dijo Dios. Pero yo no elegí ser pastor. Pero ¿sabes por qué soy pastor? Por obediencia. Porque a mí se me dio una indicación. Oye, cambiaste todo el rumbo de tu vida. Yo estudié Derecho para ser abogado. Y de los más rateros, ¿eh? Eso sí, para eso estudié. Y decidí cambiar mi vida por una indicación de Dios, sí. Y si Dios mañana me dice, hijo, te vas a Timbuktu, me voy a Timbuktu. Porque yo, mira, lo que Él diga, a la hora que Él diga y cuando Él diga. Yo le estoy sirviendo ahorita a mis 44 años. Tenemos 3 años en este lugar. Pero si Dios quiere que le sirva hasta los 60, 70, 80, 90, hasta donde Él quiera. Mi compromiso para con Dios es hasta donde Él diga, no hasta donde yo diga. Ahora, ok, pastor, ya me convenció, con todos sus choros, de que tengo que obedecer. Bueno, voy a obedecer. Pero ¿cuáles son los beneficios, pastor? Ya por lo menos vamos a obedecer por conveniencia. Amén. Deuteronomio 28, dice, acontecerá, 28, 1 y 2, perdón. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, para obedecer sus mandamientos y aplicarlos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, fíjate, escucha, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Dice que te van a alcanzar las bendiciones. O sea, las bendiciones les van a salir patitas y te van a corretear. Te van a alcanzar, lo dice la palabra, familia, no lo digo yo. No sabes la cantidad de bendiciones que hemos recibido por ser obedientes. Les han salido patitas a las bendiciones y nos han llegado bendiciones. Yo entiendo, la bendición no siempre se refiere a lo económico o a lo material. Para mí es una bendición la esposa que tengo, las hijas que tengo. Para mí es una bendición la salud que tengo, la salud que hay en mi casa, en casa de mi mamá, en mi familia en general. Para mí es una bendición que tener unos padres espirituales que vinieron hace 8 días al evento, ¿verdad? O sea, todo eso, el que tú te despiertes todos los días, porque hay gente que ya no se despertó hoy, familia. Hay gente que desafortunadamente ya no despertó, ya partió. Pero si tú tienes salud, si tú tienes un trabajo, a nosotros de verdad, mira, te voy a poner un ejemplo, y no es por ser presuncioso, de verdad. Hace algunos meses, como año y medio, nosotros teníamos un carrito, lo vendimos, y unas personas nos dijeron, oigan, pues nosotros les ponemos la mitad de la mensualidad, y pudimos comprar un coche nuevo. Dimos eso de enganche, y actualmente pagamos la mitad de la mensualidad. Por un coche nuevo pago a la quincena 1,230 pesos. ¿Quién me lo dio? Yo no le pedí un coche nuevo, Yo no le dije al Señor, Señor, bendíceme con un coche nuevo. La verdad, y así han pasado muchas cosas.
Nos han regalado muchas cosas. De repente nos han regalado, oye, ¿no quieres una pantalla? Pues sí, pues ahí te va. Oye, ¿no quieres un iPhone? Ahorita no traigo iPhone, pero he tenido iPhone. Pues sí, le han salido patitas a las bendiciones. Entonces dice aquí en la palabra, en el 2, dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Segundo beneficio, Dios te va a amar. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo sé que Dios ya te ama, te lo dije hace rato, ¿no? Dios ya te ama, pero qué mejor que te reconfirme su amor, ¿no? Y dos, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Ok. ¿A poco no es más fácil amar al menos la tos? La verdad. Los amas por igual. Yo a mis dos hijas las amo por igual. Mi mamá yo sé que a los 3 hermanos nos ama igual. Pero ¿a poco no es más fácil amar al que menos te da lata? Al más obediente, al menos desobediente, al que menos problemas te acarrea. ¿No quieres ser tú de esos? Que tú para con Dios sea ese que es más fácil que Él pueda amar. Porque hay hijos tercos y necios que dices, te amo con todo mi corazón, pero me encantaría darte unas bofetadas. Es más sencillo, familia. Mientras más obediente seas, ¿más me va a amar Dios? No, Dios ya te ama y te ama igual que a mí. Pero es más fácil. Es más fácil para las otras personas dejarte querer. Tercer beneficio, recibirás lo que pides. Dice primera de Juan 3:22, recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Si no lo crees, ponlo a prueba. Te reitero, nosotros hemos recibido muchísimas bendiciones espirituales, materiales y de las que quieras. Pero Él conoce el anhelo de mi corazón, familia. Dice que recibimos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Yo te pregunto, ¿hay cosas que le estás pidiendo a Dios y que le has pedido a Dios y no has recibido? Dice, recibimos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. ¿Qué tanto obedeces sus mandamientos para recibir lo que pides? Porque de repente venimos a la iglesia de repente vemos la iglesia como el Walmart. Yo vengo a buscar lo que necesito. Que Dios me sane, que Dios me dé una esposa o un esposo, ¿verdad? Vengo a buscar un hermanito o hermanita cristiana, porque es mejor que lo busques y no me malinterpretes, no está mal. Es mejor que busques a tu pareja en la iglesia que en el antro, ¿verdad? O sea, definitivamente va a ser mejor. Pero la iglesia no es para eso, familia. Sí es parte del beneficio. Pero a veces venimos con esa expectativa buscando un milagro, ¿verdad? Buscando que Dios nos bendiga, pero no obedecemos sus mandamientos. Entonces no llega a culminar eso que pedimos. ¿Por qué? Porque pues no estamos obedeciendo. Simple y sencillamente por eso. Y mira, Dios es tan bueno, Dios conoce el anhelo de tu corazón. Dios sabe lo que quieres, familia. A mí de verdad no sabe. Mira, te voy a platicar muy brevemente. Mi papá durante muchos años fue piloto de coches de carreras. Y yo empecé en el automovilismo como a los 10 años, me regalaron mi primer go-kart, e íbamos al kartódromo y demás. Y luego cuando ya tuve oportunidad empecé a correr. El automovilismo es un deporte carísimo, muy caro, al cual yo no tengo acceso porque es muy caro. Pero en mi vida he tenido la posibilidad de correr en diversas ocasiones. ¿Sí? Ahorita tengo como 2 años de no poder correr. ¿Por qué? Pues porque no hay los recursos. Pero no sabes la cantidad de veces que he podido correr, y te lo digo de todo corazón, porque es algo que a mí me apasiona. Así como hay a quien le apasiona el fútbol, a mí me apasiona el automovilismo, y más poderlo llevar a cabo. Entonces, la realidad es que yo he podido y he tenido la oportunidad de hacerlo únicamente porque Dios así lo ha querido. Porque yo no tengo los recursos.
Correr una carrera en la categoría más barata en este país, te gastas el fin de semana 20,000 pesos. Teniendo tu coche de carreras, teniendo llantas reglamentarias, teniendo ya todas las modificaciones del coche, teniendo todo tu traje, tu casco, el traje contra fuego y demás. Nada más de gastos, te gastas 20,000 pesos por carrera. Nada más de gastos, teniendo todo. Por ejemplo, NASCAR México, que es la categoría más grande que tenemos en México, el correr un fin de semana te cuesta $500,000. Eso es lo que cuesta subirte al coche y correr una carrera. Y si no te acabas el coche, ¿verdad? Porque además existe esa posibilidad. O vuelas el motor, o rompes la caja, o te acabas la suspensión, y todo eso cuesta dinero. Y yo he podido correr muchas veces en mi vida únicamente por la bendición de Dios. Porque de verdad no tengo los recursos. Hemos corrido carreras de 24 horas con mi hermano también, que es en diciembre, y la carrera dura 24 horas. Arranca el viernes, el sábado a las 2 de la tarde y termina el domingo a las 2 de la tarde. Hay cambio de piloto, los hits son de 3 horas y entras a recargar combustible y demás. Y son carreras que por piloto te gastas 50, 80, 100 mil pesos por piloto. Yo pude correr 4 carreras de 24 horas y no con esos precios. Te lo digo no por presumir, te lo digo porque Dios es tan bueno que cumple los anhelos de mi corazón, de algo que no tiene nada que ver con Dios, de algo que no es espiritual, que es un deporte que me apasiona. Dios me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque es bueno, porque lo he obedecido. Y yo no lo obedezco para que me dé eso, lo obedezco y ya si Él me da lo que me quiera dar, gloria a Dios. Simplemente te lo pongo como un ejemplo porque eres mi familia, porque te lo digo aquí en confianza, en corto. La verdad es que Dios es bueno, familia. Él conoce el anhelo de tu corazón. Yo no sé qué tú anhelas, pero Dios sí lo sabe. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros somos quienes ponemos ese obstáculo para recibir la bendición. Porque si dice aquí que si no lo obedeces vas a traer o acarrear maldición a tu vida, pues entonces, ¿cómo va a llegar la bendición? Porque te voy a decir una cosa, Dios no puede ir en contra de su palabra. O sea, lo que está escrito en la Biblia, Dios no va a hacer una excepción y va a decir, bueno, es que este chavo me cae bien, ¿verdad? Entonces, aunque no me obedezca, lo voy a bendecir. No, familia, Dios no va a ir en contra de su palabra, Dios no cambia. Dios es el mismo y su palabra es la misma. Cuarto beneficio, serás dichoso. Feliz, alegre. ¿Quieres ser feliz, alegre, dichoso? Lucas 11:28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Serás más feliz, familia, porque algunos de repente parecemos, los que éramos católicos, ¿verdad? Yo nací también en una casa católica y parece que el padrecito nos bautiza con limón, ¿verdad? Y quedas así enojado, con cara de molesto. De repente dice, oye, ¿y este hermano es cristiano? Sí, pues que le avise a su cara, porque no se le nota, ¿verdad? Estás todo el día enojón, no estás feliz. Y sí, yo sé que soy enojón, pero a mí ya el Señor me quitó ese limón y ese vinagre de mi vida. Pero ¿quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere ser dichoso? ¿Quién quiere estar bendecido? Dice aquí, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Yo no sé tú, pero por ejemplo, yo para ser feliz ya no necesito alcohol. Yo sí necesitaba alcohol. Yo iba a ir a una fiesta y lo primero es que vamos a tomar, que vamos a pasar a comprar. Porque si no, yo no era feliz. Yo odio bailar. Y si te fijas, hace ratito estaba yo moviendo mis carnes, ¿verdad? No me muevo mucho porque se me mueven demasiado. Pero yo estoy feliz adorando a Dios, aplaudiéndole, cantándole, canto fuerte, horrible canto, pero lo hago por amor a Dios, porque es para Él. Entonces, yo ya no necesito alcohol para ser feliz. Yo soy feliz en la presencia de Dios. Y Dios quiere lo mismo para ti, familia. Quinto beneficio, todavía hay más, ¿eh? Dios te sostendrá. Salmo 37, 23 y 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano.
Si la riegas de repente, familia, porque vuelvo a lo mismo, somos pecadores, si tropiezas, dice aquí que Dios te va a sostener, que no vas a caer, perdón. No sé, a los que somos papás, cuando teníamos a nuestro hijo o hija chiquita, ¿verdad? Y que ibas caminando, y de repente cuando se iba a tropezar o se iba a caer, los papás lo levantas, ¿verdad? O sea, lo levantabas de una mano para evitar que se cayera. No sé si alguna vez lo hiciste, pero a mí se me figura así, que Dios nos trae de la mano. Y cuando vamos a tropezar, cuando vamos a caer, el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque le estás obedeciendo, porque estás siendo fiel. Todos estos beneficios y más hay en la obediencia. No me va a dar el tiempo para decirte todos los que hay, pero si lees la palabra, en tu casa lo vas a encontrar. Pero familia, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo quiero culminar este mensaje que es de parte de Dios, no mía? No es de mi parte, Dios te está hablando. Tenemos que comenzar a entender, familia, que después si tú tomaste el compromiso de buscar a Dios, de acercarte a Dios, de hacer las cosas como Dios manda, quiero que entiendas que sin obediencia no va a haber bendición en tu vida. A mí me encantaría que Dios te bendijera en gran manera, pero no depende de mí, depende de ti. Ni siquiera depende de Dios, porque Dios está dando una indicación en su palabra. Depende absolutamente de ti. Y esta palabra, familia, es también para que tomes un tiempo para pensar, si no te han salido bien las cosas, tal vez es porque no has sido obediente. Es la consecuencia. No sé si te han salido bien las cosas o no, pero si es el caso que no, es porque estás errado. La palabra pecado significa errar al blanco. O sea, si estamos con el pecado fuera del blanco, fuera del propósito que es Dios, tal vez por eso, familia, no te han salido bien las cosas. Porque sabes que la ley de Dios se aplica, te guste o no te guste, seas cristiano o no seas cristiano, creas en Dios o no creas en Dios. La ley de Dios se va a cumplir de cualquier manera. Y no solo para nosotros, te reitero, para los que no son creyentes también. Si tú dices, ay, ¿por qué mi vecino le va tan bien y a mí no? ¿Él ya está estrenando coche nuevo? Eso no te lo sé decir, familia. Lo que sí te sé decir es que el sol sale para buenos y para malos, ¿verdad? Dios es bueno y es misericordioso, pero las consecuencias, lo que dice en la Biblia, forzosamente las vamos a tener que pagar, sean buenas o sean malas. Por ejemplo, en la Biblia dice, y seguramente todos nos sabemos estos versículos, en Efesios 6, 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Si resumimos la parte de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? O sea, me dedico a trabajar, a esforzarme, ¿verdad? Soy un buen marido, trato de esforzarme en mi casa, de pasar tiempo con mis hijos, trato de ser una persona íntegra, honesta en el trabajo, ¿verdad? No me robo nada en el trabajo. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué los resultados no son los que yo quiero que sean? Te pregunto, ¿honras a tu madre y a tu padre? En la palabra dice que honres a tu madre y a tu padre para que te vaya bien. Por lo tanto, si no honras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal. Eso lo dice Dios, familia. Entonces, a lo mejor, por eso no nos salen bien las cosas. Porque no honramos a papá y a mamá. Y fíjate que no dice, pero solo si son buenos padres. O solo si tu mamá o tu papá son cristianos. Y son temerosos de Dios. Y son obedientes. ¿Sí? O solo si no fue que te abandonó tu papá o tu mamá de niño. No, familia. Ellos ya tendrán que dar cuentas al Señor. Pero de nuestra parte
dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cómo son? No lo sé, pero tú tienes que honrarlos. Eso dice en la palabra. Entonces no puede haber una consecuencia negativa, digo positiva, si no estás obedeciendo esta parte de la palabra. Y a lo mejor ahorita te está cayendo en cuenta. Pero bueno, también si no lees mucho la Biblia, si no lees la palabra, pues ¿cómo vas a saber todo esto que te estoy yo hoy platicando, verdad? Te reitero, Dios no va a ir con tu palabra. Dios no va a hacer una excepción por ti. Él te ama muchísimo, sí. Con todo su corazón, sí. Pero no va a hacer una excepción por ti. Si no obedeces, no te va a bendecir. Ese es el punto. Y tienes que obedecer toda la Biblia. Todo lo que dice. Hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, yo doy desde hace 25 años que estoy cumpliendo de cristiano, 24 años, doy mi diezmo. Mi diezmo dice que es el 10% de mi salario. Entonces yo agarro el 10% de mi salario y lo doy. Se lo doy a Dios, lo doy a mi iglesia, ¿verdad? ¿Me gusta hacerlo? Pues mira, me gustaría más gastármelo en mí. No sé si me explico. O sea, de que me gustaría, de que mi carne, pues la verdad es que me gustaría más irme a un restaurante, ¿verdad? O a lo mejor irme de vacaciones. O hacer otras cosas. De hecho, durante muchos años, lo que te decía del automovilismo, yo diezmaba y en mi corazón yo decía, si yo dejo de diezmar, puedo correr más seguido y hacer algo que me apasiona. Pero yo no lo hice, porque dice, lo primero es Dios. Y así lo hacía yo, y al final de cuentas Dios me ha permitido llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero la realidad es que ya después de tantos años, pues ya para mí es bendición, me gusta diezmar, sí. Pues la verdad es que sí, lo hago para Dios, para el que amo. Además, ni siquiera es mío eso que me da. Dice en la palabra que el 90% es para mí y el 10% es de Él. Entonces, ni siquiera es mío. Pero mis finanzas siempre, familia, han estado blindadas. Obviamente ha habido ocasiones o temporadas buenas, temporadas mejores y temporadas no tan buenas. Pero dice en la palabra que Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ¿no? Pues si a veces nos podemos comer un cortecito de carne en un restaurante, gloria a Dios. Pero si a veces comemos arrocito con frijoles, gloria a Dios. Esa es la realidad. Y sí, de repente tenemos temporadas complicadas, pero Dios siempre nos ha bendecido, familia. Dios siempre nos ha bendecido. No quiero extenderme más, pero de verdad, familia, es de bendición que tú puedas ser obediente. Aplícalo en tu vida. Te reitero, si no te han salido bien las cosas, ¿por qué no haces el intento? Yo le decía el otro día a una persona pues que no ha estado bien. La verdad es que tiene una pareja, acaba mal, y luego busca otra pareja y acaba mal. Y yo le dije, es que no te ha funcionado como lo has hecho. ¿Por qué no esta vez lo pruebas al modo de Dios? ¿Por qué no en esta ocasión le das chance a Dios? ¿Por qué en esta ocasión no lo haces como Él quiere y no como tú quieres? Yo así lo hago, familia. A mí se me da una indicación y yo la cumplo. Ok, a lo mejor puedes decir, bueno, tú tienes 24 años de ser cristiano, es más fácil para ti, eres pastor y demás. La verdad es que no es tan fácil, familia. Sigue siendo muy complicado para mí todos los días, no nada más a veces. No una semana sí y otra semana no. Yo todos los días tengo que obedecer a Dios y todos los días me cuesta trabajo obedecer a Dios.